Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a generar mucha conversación y, tal vez, hasta alguna que otra revelación. El título ya nos da una pista: Ande revela por qué no se casó. Demasiado madura. Y sí, vamos a desgranar precisamente eso. Vamos a intentar entender qué hay detrás de esta afirmación, qué significa ser demasiado madura en el contexto de una relación, y cómo esto pudo haber influido en las decisiones de vida de una persona pública como Ande. Sé que muchos de ustedes estarán intrigados, así que prepárense para un viaje de reflexión y análisis. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos, que créanme, vienen cargados de contenido interesante. Ahora sí, vamos a ello. El título de hoy, Ande revela por qué no se casó. Demasiado madura, nos lanza directamente a la arena de las especulaciones y las interpretaciones. Cuando escuchamos que alguien, especialmente una figura pública, no se ha casado y se le atribuye como razón ser demasiado madura, se abren muchísimas puertas. ¿Qué significa realmente ser demasiado madura para el matrimonio? ¿Es una cualidad deseable o una barrera? ¿Implica que ha alcanzado un nivel de autoconocimiento y autosuficiencia que hace que el matrimonio, tal como se concibe tradicionalmente, no sea ya una opción necesaria o atractiva? Vamos a desglosar esto paso a paso, basándonos en lo que podemos inferir y en el sentido común. Primero, pensemos en la idea de madurez. En general, asociamos la madurez con la sabiduría, la responsabilidad, la capacidad de tomar decisiones informadas y, sobre todo, con el autoconocimiento. Una persona madura suele tener claros sus objetivos en la vida, sus valores, sus límites y lo que busca en una pareja y en una relación. No se deja llevar por impulsos pasajeros o por presiones sociales. Busca algo profundo y significativo. Ahora apliquemos esto al contexto del matrimonio. Tradicionalmente el matrimonio se ha visto como un hito en la vida de muchas personas, una meta que alcanzar, a menudo asociada con la formación de una familia, la estabilidad económica y emocional, y una especie de validación social. Sin embargo, en las sociedades modernas, y especialmente para personas que han tenido trayectorias de vida poco convencionales o que han alcanzado un alto grado de independencia, la perspectiva sobre el matrimonio puede cambiar drásticamente. Si Ande o cualquier persona es descrita como demasiado madura para casarse, esto podría significar varias cosas. Podría indicar que ha llegado a un punto en su vida donde se siente completamente realizada y satisfecha consigo misma, con sus logros profesionales, su desarrollo personal y su independencia económica. En este escenario, la idea de unirse legalmente a otra persona podría sentirse como una limitación en lugar de una adición. Quizás ya tiene todo lo que necesita y la búsqueda de un compañero se centra en aspectos de conexión emocional, intelectual y de compañerismo genuino, y no en la necesidad de un respaldo o una estructura. Otra interpretación es que su madurez le ha permitido ver el matrimonio no solo como una unión romántica, sino como un compromiso legal y social que implica una serie de responsabilidades, compromisos y, a veces, concesiones. Si una persona madura ha analizado detenidamente estas implicaciones y siente que no puede o no quiere hacer ciertas concesiones, o si percibe que su pareja potencial no está al mismo nivel de comprensión o compromiso, podría optar por no casarse. No se trata de rechazar el amor o la compañía, sino de ser muy selectiva y consciente de lo que se está firmando, tanto a nivel emocional como legal. También es posible que su madurez le haya llevado a tener expectativas muy altas en cuanto a lo que busca en una pareja y en una relación. Una persona madura no se conformará con cualquiera. Buscará una conexión profunda, un entendimiento mutuo, un crecimiento conjunto y una verdadera asociación. Si no encuentra a alguien que cumpla con estos criterios rigurosos, preferirá estar sola que en una relación que no la eleve o la haga sentir plena. En este sentido, el matrimonio podría percibirse como un contrato que, si no se basa en los cimientos sólidos de una compatibilidad excepcional, corre el riesgo de convertirse en una carga o una fuente de insatisfacción a largo plazo. Consideremos también la independencia. Hoy en día muchas mujeres y hombres también han alcanzado un nivel de independencia económica y emocional que les permite vivir vidas plenas y satisfactorias sin necesidad de un cónyuge. Si Ande es una de esas personas, su madurez se reflejaría en su capacidad para valerse por sí misma, para tomar sus propias decisiones y para construir su propia felicidad. El matr.
Y Monio en este contexto dejaría de ser una necesidad y se convertiría en una elección, una opción entre otras y quizás, una opción que no le resulta la más atractiva en este momento de su vida. Podría disfrutar de relaciones profundas y significativas sin la necesidad de formalizarlas legalmente. Además, la experiencia de vida juega un papel fundamental. A medida que uno madura, ha tenido más oportunidades de observar relaciones, tanto propias como ajenas. Ha visto éxitos, pero también fracasos. Ha aprendido lecciones valiosas sobre la dinámica de las parejas, sobre los desafíos de la convivencia y sobre la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Esta acumulación de experiencia puede hacer que una persona sea más cautelosa y reflexiva a la hora de dar un paso tan importante como el matrimonio. Quizás ha visto de cerca cómo el matrimonio puede cambiar para mal, o cómo las expectativas iniciales chocan con la realidad. Otro factor a considerar es la evolución de los roles de género y las estructuras familiares. El concepto de matrimonio ha ido cambiando con el tiempo. Ya no es la única forma de establecer una unión de pareja o de formar una familia. Las relaciones de convivencia, las uniones libres y otras formas de compromiso son cada vez más aceptadas. Si Ande se siente cómoda con estas alternativas y no ve el matrimonio como la única vía para la felicidad o la estabilidad, es perfectamente comprensible que no sienta la urgencia de casarse. La presión social es otro elemento clave. A pesar de los avances en muchas culturas todavía existe una fuerte presión, especialmente para las mujeres, para casarse y formar una familia a cierta edad. Ser demasiado madura podría ser una forma sutil de decir que ha superado o ignorado estas presiones, que tiene la fortaleza interior para seguir su propio camino y tomar decisiones que se alineen con sus propios deseos y necesidades, independientemente de lo que la sociedad espere. Entonces, ¿podemos inferir de esto en cuanto a la personalidad de Ande? Si esta afirmación es cierta, nos sugiere que es una persona con un alto nivel de autoconciencia, que se valora a sí misma y que no está dispuesta a sacrificar su bienestar o su individualidad por seguir una norma social. Probablemente sea una persona reflexiva, analítica y con una visión clara de lo que quiere en la vida. Su madurez podría manifestarse en su forma de comunicarse, en su enfoque hacia los problemas y en su capacidad para mantener la calma y la perspectiva en situaciones difíciles. Podríamos especular que en el ámbito de las relaciones, su madurez le hace priorizar la autenticidad, la igualdad y el respeto mutuo. No busca una relación de dependencia, sino una asociación donde ambos miembros crezcan juntos y se apoyen mutuamente en sus aspiraciones individuales. Y si siente que el matrimonio, con sus connotaciones tradicionales, no se alinea con esta visión de una relación igualitaria y libre, entonces su decisión de no casarse sería coherente con su madurez. En definitiva, ser demasiado madura para casarse no es necesariamente algo negativo. De hecho, puede ser visto como una señal de fortaleza, de sabiduría y de autoconocimiento. Implica que una persona ha alcanzado un nivel de desarrollo personal donde sus decisiones se basan en una comprensión profunda de sí misma y de lo que realmente importa en la vida. No se trata de estar pasada de edad, o de haber perdido la oportunidad, sino de haber evolucionado de tal manera que las antiguas estructuras o expectativas ya no encajan. Es posible que Ande haya tenido relaciones significativas en el pasado que le hayan enseñado mucho, y que su decisión actual de no casarse sea el resultado de esas experiencias y de su crecimiento personal. Quizás ha llegado a la conclusión de que la felicidad y la plenitud no dependen de un estado civil, sino de la calidad de sus relaciones, de su bienestar personal y de la consecución de sus metas. Y es importante destacar que esta reflexión sobre la madurez y el matrimonio no se limita a figuras públicas. Es algo que muchas personas se plantean a lo largo de sus vidas. En un mundo en constante cambio, las definiciones de éxito, felicidad y relaciones también están evolucionando. Lo que antes se consideraba esencial, hoy puede ser una opción más entre muchas. Para concluir, y retomando nuestro tema principal, si Ande revela que no se casó porque es demasiado madura, podemos interpretarlo como un reflejo de su independencia, su autoconocimiento y su capacidad para tomar decisiones basadas en sus propios valores y necesidades, en lugar de en las expectativas sociales. Es una señal de que ha alcanzado un nivel de desarrollo personal donde el matrimonio, como institución tradicional, podría no ser la opción que mejor se alinee con su visión de la vida y las relaciones. Su madurez en este contexto se convierte en una fortaleza, permitiéndole elegir el camino que le resulte más auténtico y satisfactorio. Y C.O. En esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan encontrado esta conversación intrigante e informativa. Hemos intentado desgranar el significado de ser demasiado madura en el contexto del matrimonio y cómo esto podría aplicarse a la situación que nos ocupa. Hemos explorado las diferentes facetas de la madurez, la independencia, las expectativas y la evolución social que pueden influir en estas decisiones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que ser demasiado madura es una razón válida para no casarse? ¿Cómo definen ustedes la madurez en una relación? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y crear este espacio de diálogo con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que puede ser de interés para alguien más, no olviden darle un buen *me gusta*. Compartan este vídeo en sus redes sociales para que llegue a más personas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.